Hola, hola, bienvenidos. Estamos transmitiendo desde la hermosa Ciudad de México y para el mundo en esta bonita tarde, un poco friolenta de invierno aquí en la Ciudad de México. Se ha sentido duro el frío. En muchos lugares nos dicen que también en Pachuca, el clima cambiante de Pachuca es muy similar al de la Ciudad de México, pero ha dado duro el frío estos días. Estamos transmitiendo nosotros para todas y para todos ustedes. Probablemente ustedes nos estén escuchando en la mañana, en la tarde, en la noche, así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludo con todo el gusto del mundo a mi querido amigo y colega José Luis Aguado Ramos. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy feliz de estrenar este nuevo formato de cómo hablar sobre la migración y sobre todo cómo hablar de los acontecimientos del mundo. Y pues muy feliz y encantado de estar acompañado contigo otra vez, Ernesto, porque estas pláticas, a mí me encanta la idea de que vamos a poder hablar de este tipo de cosas que a veces tras escritorios, tras todos lados, pues siempre hemos querido como compartir, ¿no? Yo se los cuento así abiertamente, el licenciado Ernesto es una persona de amplias referencias, conocimientos muy abiertos y pues vaya, con el círculo de gente que está en DMSC, siempre hablamos como de temas pues bastante complicados, complejos, cuestiones que pasan en el mundo, porque al final del día todo se focaliza en un punto y en un momento y es terminar hablando sobre migración. Pero bajo ese punto, ¿de qué vamos a hablar, licenciado Ernesto, hoy? Gracias por las flores, José Luis, no es para tanto. Nada más andamos leyendo, andamos investigando, dialogando incluso entre nosotros, como socios de este despacho y también con el licenciado Abraham Terán, que él no está aquí en las transmisiones, pero siempre está detrás. Conversamos de cómo se mueve el mundo, ¿no? De qué pasa en el mundo y de cómo puede impactar eso en el terreno migratorio para México, para entonces tener las mejores recomendaciones, ofrecer los mejores servicios, orientar a las personas que están pensando en migrar a México de la mejor manera. Y hoy, como bien menciona José Luis, estamos estrenando un poquito el formato y verán mi pantalla durante todo el podcast. Vamos a hablar de un tema escabroso, de un tema peligroso, que da miedo, que da nervios, ¿no, José Luis? Crisis económica. Vamos a seguir hablando de crisis económica, sí, porque, bueno, hay una crisis económica, pero ahí lanzaría yo la primera pregunta, porque antes de comenzar la transmisión ya nos estábamos agarrando del chongo aquí, José Luis y su servidor. ¿Hay realmente crisis económica, José Luis? A ver, y vamos a retomar un poquito la conversación que ya traíamos el licenciado Ernesto y su servidor. A ver, la crisis económica se puede ver desde muchos lados. Yo creo que es inevitable hablar de crisis económica en el mundo, es inevitable hablar de una crisis de seguridad, es inevitable hablar de que hubo una crisis de salud. Estamos viviendo en un mundo donde la palabra número Sí, uno desde hace 2 años es así como crisis, depende crisis, desde dónde crisis, se ¿no? vea la crisis, ¿no? José Luis también. Sí, Yo pero creo que es ahí una consecuencia de todo lo que hemos venido pasando durante años. Hoy en día platicábamos precisamente con el licenciado Abraham y nos daba algunos temitas por allí, hablando sobre incluso terminología que se utiliza en el mercado, sobre cuestiones que están pasando en el mundo. Obviamente ahorita se las vamos a platicar, pero es inevitable entender que hay un mundo que está en crisis y un mundo que está en crisis tiende a ser lo mismo siempre. O se mueve para un lado o se mueve para otro o se mantiene donde está. Y gran parte de estas consecuencias pues siempre va a ser migrar, ¿no? Pero concentrémonos un poquito en lo más importante. A ver, ¿hay una crisis en el mundo? Sí. ¿De dónde viene esta crisis? Yo creo que de muchos factores, pero hoy explota algo muy en específico por ciertas circunstancias y que van a afectar al mundo ahorita mismo y en 2 años, en 3 años y en 5 años. Platicando precisamente con parte del equipo de DMSC, preguntaban, ¿cuánto tiempo va a durar esta crisis? ¿Va a durar un año? ¿Va a durar 2 años? ¿Va a durar tres? ¿Hasta dónde se va a ir ese mito de la crisis? ¿No? Y ahí la pregunta bien retadora, Ernesto, ¿tú cuándo crees que acabe la crisis? Y si sí empezó, si sí hay o si no hay. qué bonita pregunta, porque creo que para responder eso, primero habría que responder cuándo empezó o cuándo empezará la crisis, porque hay muchas opiniones al respecto, o sea, no somos tal vez ningún hilo negro, pero
nuestra perspectiva migratoria sí esperamos que sea pues la primera en su forma para México, desde México para el extranjero, ¿no? Pero creo que la pregunta importante es, ¿ya empezó la crisis o apenas va a empezar? Nos dijeron, se nos ha dicho en los medios, especialistas, instituciones, que desde 2020, ¿no? Con la llegada de la emergencia sanitaria, iba a haber una crisis profunda, profunda. Se terminó el año, empezaron a haber mejores perspectivas en cuanto a la crisis, llegó 2021 y en 2021 dijeron, ya ahora sí, va a llegar una crisis profundísima, va a ser como la del 29, va a haber recesión, va a haber hambruna, va a haber caídas de instituciones financieras, de bancos, quiebras. Se terminó 2021 y seguimos navegando. Llega 2022, ya se está terminando 2022 y no voy a negar, yo voy a tener una postura un poco cautelosa, en el sentido de decir, bueno, probablemente hay No, pero crisis. ¿dónde puede estar la cautela, Ernesto? En un En punto eso, donde estamos viviendo una crisis, o sea, en eso, José Luis, en que a mí me parece que la crisis sí se ha utilizado también para especulación, que es de lo que incluso hoy vamos a hablar específicamente con las noticias, para tomar ciertas acciones y para que ciertos gobiernos, no voy a hablar específicamente del caso de México, porque al contrario, sinceramente ha habido una buena gestión del terreno económico, pero sí de países que han tomado esto como, pues, como especulación para establecer ciertas políticas que en lugar de ayudar han afectado, y hablo de políticas populistas. Pero diría yo, es que no ha empezado una crisis profunda, todavía no, desde mi perspectiva, pero cada vez se van viendo más signos de que eh, pues está ahí a la puerta de la esquina. ¿Cuándo va a terminar, José Luis? No tengo idea, si te respondiera con toda honestidad, porque eh, no sabemos identificar hasta ahorita, diría yo, cuándo comenzó. ¿A qué me refiero? En todas las crisis ha habido un momento específico. De hecho, lo vamos a ir relacionando ya con las noticias que tenemos aquí, que preparamos para ustedes, que no sé si puedes ver la pantallita, José Luis, ¿te gustaría leerla? ¿O me claro que la sí. echo? Venga. El Credit Suisse y el Deutsche Bank camino a repetir la historia de los bancos en quiebra. A ver, dice, estos podrían convertirse en el próximo Lehman Brothers. Ahí hay que hacer una referencia a la crisis inmobiliaria que hubo en Estados Unidos en el año 2002. Eso. Perdón que te interrumpa, es a lo que me quiero referir, ¿no? En 2008 tuvimos este evento que marcó la crisis, o sea, cuando Lehman Brothers cae, ahí sí ya el mundo dijo, ya empezó o ya podemos hablar de que esto es una crisis, ¿no? Se venía gestando y hubo muchos avisos, pero aquí fue el evento, ¿no? Pues Adelante. mira, vamos un poquito a leer la noticia y me vuelvo porque siempre que tocas esa parte así como todo mundo dice vamos a subir una crisis, a mí me provoca hasta, puedo decir así, una sensación de picor en el cuerpo porque no podemos hablar de economía como una cuestión como si fuera una cosa creciente y de bajada, que es como la mayoría de la gente lo entiende, pero pues vamos a ver qué dice, ¿no? Dice, uno de Claro. los bancos más grandes del mundo podría entrar en quiebra. Credit Suisse este lunes, el indicador de riesgo crediticio de la compañía subió a máximos, mientras que sus acciones tocaban mínimos históricos, cayendo hasta 12% en las operaciones de Zurich. Este año la entidad ha reducido más de la mitad de las acciones, por lo que valora por menos de 10 millones de dólares. Ulrich Körner, quien fue nombrado director ejecutivo a finales de julio de este año, ha tratado de tranquilizar a los empleados inversores destacando la solidez y liquidez del banco. Sin embargo, las pérdidas se hacen cada vez más evidentes, pues apenas reabrieron las operaciones este lunes y los inversionistas se apresuraron a vender. Ok, ¿Qué sucede, no? Obviamente, la pregunta es importante en el sentido de, si ya estamos en el terreno de una crisis, ¿cuándo va a terminar? ¿Cuándo comenzó? Entonces, le juego un poquito al abogado del diablo, porque sería de necios negar que todo está más caro. Como decimos coloquialmente, pues ya no alcanza para nada, ¿no? Los productos están más caros, los servicios, es evidente que hay un nivel inflacionario importante.
pero hemos tenido, según yo, desde mi perspectiva, insisto, todo esto es a título particular, varias noticias, sobre todo también este año, que anuncian la llegada de la gran crisis profunda que decía yo antes de empezar, se nos viene prometiendo, pero cabe aclarar que no soy de la idea de que a mí, que no deseo que me prometa nada, mucho menos una crisis, ¿no? Toco madera, se nos viene anunciando. Pero esta noticia sí es, pues para ponerse todavía más nervioso, José Luis, porque ¿qué pasó en 2008? ¿Y por qué hace referencia a 2008, José Luis? Lo que pasa es que hay que entender una cosa, o sea, y es algo que es bien importante porque obviamente todas las personas que nos ven pues están buscando entender algo que tiene que ver con migración y se entiende, pero todas las circunstancias alrededor del mundo siempre te hacen tomar una decisión para migrar. Eso. Para esto vamos a poner un ejemplo bien gráfico. La mayoría de las personas podrían entender la crisis sin ningún tipo de ataque directo, licenciado Ernesto, pero precisamente ese tema de decir, es que la crisis está en que las cosas van a subir, ese realmente yo creo que es uno de los síntomas de lo que pasa en el mundo. Vamos a entenderlo un poquito más como simple, ¿no? Digámoslo así. Hoy en día todo el mundo sabe que Tesla es una excelente opción para invertir. Todo el mundo tiene eso en la cabeza. Toda la gente en el mundo piensa, si yo invierto en Tesla, va a pasar algo. Estamos hablando Digamos del que hay mismo. una idea popular, ¿no? De que se pueden Exactamente, que es invertir. como la misma idea de que la crisis se va a ver en que las cosas van a subir. Ok, Ujú. hablemos de un momento crítico, ¿no? Hoy, Dios no lo quiera, yo no estoy diciendo que pase, pero hoy se muere el dueño de Tesla, ¿ok? Hoy en día sabemos que mucho de lo que hace Tesla, pues depende precisamente de que este sujeto pueda hacer algo, ajá, y que toma decisiones. El problema es que si en este momento todos los inversores fueran y pidieran todo ese dinero, no hay de dónde sacarlo, porque ese es un dinero virtual. Lo mismo pasó en la crisis inmobiliaria del año 2008. El problema es que todos los bancos del mundo no son bancos que pertenecen al Estado. Solo hay muy pocos bancos que pertenecen al Estado. Los bancos son corporaciones, los bancos son empresas. Entonces, ¿qué pasa? Estos bancos dependen del dinero que emite el país para poder hacer sus transacciones. Pero estas transacciones están virtualizadas en cuánto vale Tesla. Entonces yo puedo decir que tengo tal cantidad de dinero porque tengo tal cantidad de dinero invertida en Tesla. Lo mismo pasó con la crisis inmobiliaria. ¿Cuál es el problema? El problema es que estos bancos tengan liquidez. Por eso siempre se pelea esta parte de el banco tiene liquidez, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a hacer una pregunta bien sencilla. Si hoy en día uno de los productos en los que está sustentada mi inversión como banco quiebra, yo dejo de tener ese dinero. Y si yo no tengo ese dinero, yo no tengo cómo entregárselo a los cuentavientes. Entonces, el día que quiebre la crisis, que lo que la gente piensa o la que la gente espera, es el día en que el banco ya no tenga dinero. Ese es el problema. Entonces, todas las personas que invierten en los activos o en lo que está haciendo precisamente este banco, huyen. ¿Por qué? Pero hay una consecuencia para que huyan, ¿no? En su Claro, momento lo hicieron con Lehman Brothers y lo quiebran. ¿Qué es lo único que puede hacer el gobierno? El gobierno no puede permitir que un banco se vaya a la quiebra, porque si el banco se va a la quiebra, deja sin dinero a la gente. Y si deja sin dinero a la gente, pues entonces sí va a haber crisis. La claro. crisis pues se ve precisamente en el tema monetario, nosotros no la vemos, pero hay fideicomisos de seguridad, fideicomisos de alimentos, fideicomisos para precisamente el tema inmobiliario, fideicomisos para energéticos y todas estas circunstancias alrededor dependen de los bancos y dependen de las inversiones en los bancos. Pero, pues Exactamente. bueno, me corto contigo, Ernesto, un Sí, poquito. que dice, sigue diciendo la noticia, estos bancos se podrían convertir en el próximo Lehman Brothers. Tuvo que cerrar operaciones en 2008 por declararse, como viene explicando José Luis, en insolvencia económica con un pasivo nada más de 430.000 millones de dólares, que generó una de las peores crisis. Lo feo de esta noticia que comparte el economista y que de hecho es del martes 4 de octubre. Vamos a compartir los enlaces a las noticias que vamos a ir revisando en la descripción del podcast, del video, en YouTube.
pues provocó la peor crisis que hemos visto en los años anteriores. El banco perdió 95% de su valor en Wall Street, nada más, es decir, quebró. Y como dice José Luis, cuando un banco quiebra, en cadenita pueden suceder muchas cosas, entramos a debate de si el gobierno debe o no rescatarlo. Aquí hay una frase que me recordó José Luis, que está aquí en la noticia también, lo que decías, ¿no? Las crisis financieras suelen suceder cuando el sistema financiero relaja excesivamente sus condiciones financieras o cuando no se controlan y supervisan los riesgos de una manera adecuada. Estamos en un terreno de especulación. Ahí es donde viene el miedo, ¿no? Ujú. Ahí es donde puedes hacerte la pregunta, Ernesto, y esta sí te la hago Exactamente. bien directa, ¿no? Siempre ha sido muy crítico sobre todas las cuestiones con las que platicamos, pero ¿quién gesta esta crisis, no? ¿Y de dónde se gesta esta crisis? ¿Cuál es el origen? Y pues bien lo dice ahí la noticia, ¿no? Tienen que ser al mismo tiempo, o sea, los mismos bancos son los que producen esta crisis. ¿Por qué? Es que la especulación yo creo que es uno de los, lo llamaré males del sistema capitalista. Teóricamente se intentó, teóricamente se postuló, ¿no? Que el sistema capitalista nos llevaría al progreso de la humanidad. Y creo que se logró. Ha habido un mejor nivel de vida, ha habido mayor tecnología, en medicina hemos dado avances importantísimos, solo el tema de la emergencia sanitaria nos da luz sobre eso, ¿no? La invención de una vacuna en tiempo récord, de varias vacunas, gracias a un sistema que promueve la creación y que promueve el libre mercado, ¿por qué no decirlo así? Pero hemos tenido uno de los grandes males que es la especulación, como decimos, ¿no, José Luis? Hay otra noticia aquí que fue del 26 de septiembre de 2022. Esta voy a tomar la libertad de leerla, José Luis. Dice, la abrupta caída de la libra a mínimos históricos frente al dólar. La libra lleva años deslizándose dócilmente a la baja frente al dólar, pero la abrupta caída de un 5% vista este lunes, fue el lunes de esta semana, del 26 de 2022, 26 de septiembre, perdón, ha desatado las alarmas de un país al borde de la recesión. Me gustaría que comentáramos un poquito eso, José Luis. ¿Por qué? A ver, estamos en México, ¿no? Que es lo que dice mucha gente. Estamos en México, ¿qué nos importa lo que esté pasando en Inglaterra? Y si Inglaterra entra en crisis, ¿por qué nos habría de importar? Nosotros tenemos una perspectiva clara, obviamente, y que seguramente muchos de los extranjeros que nos siguen entienden y por eso piensan en México como una opción. Pero, ¿por qué es importante esto de que cae la libra frente al dólar, José Luis? ¿Tú Ah, qué piensas? es muy importante que yo creo que esto, más que educación financiera o que yo tenga mucho conocimiento, les comento que repito mucho después de lo que voy escuchando, lo que voy compartiendo, y uno va tratando ese conocimiento como si fuera propio. Así que de una vez les digo, ni soy especialista, ni tengo la verdad del universo, solo soy una persona que al igual que el mercado me encanta especular. Claro. Y en esta especulación, en medio de esta especulación, Hablando de males. hablando de males como la especulación, me gusta especular. Hagámonos una pregunta sencilla. A ver, imagínense que hoy la libra cayó un 1%. Cualquiera podría decir, la libra no importa. Pero a ver, multipliquen 1,000,000,000 de libras y esas 1,000,000,000 de libras se reducen 1% su valor. Estamos hablando de dinero que podría mantener a lo mejor a países que son considerados de tercer mundo o incluso Correcto. acabar con el hambre del mundo. Cuando tenemos una caída del 5%, estamos hablando de una deficiencia en el sistema financiero como la que hizo para los mexicanos que nos escuchan, que nuestro peso perdiera ceros. ¿Por qué? Porque este tipo de caídas trae una coleta. O sea, esta burbuja siempre es un problema porque los que especulan no especulan en un solo lugar del mundo, especulan en todo el mundo. Son sujetos que tienen 3 o 4 pantallas y están viendo cómo se mueve un lugar para trasladarlo a otro. Y ahí es donde viene el tema, porque la pregunta es, ¿cómo haces que se devalúe una moneda? Y suena difícil, pero volvemos a la misma pregunta. ¿Dónde está sustentado el dinero? ¿Y dónde lo ponen? ¿Y quién lo guarda? ¿Y quién decide cómo guardarlo? Y aquí es donde viene precisamente este punto, que si quieres lo leo yo, ¿no, Por Ernesto? favor, José Luis. Para que vayamos entrando
con cadencia esto. Dice, el Banco de Inglaterra interviene por tercera vez para frenar el pánico financiero de los fondos de pensiones. La autoridad monetaria amplía la compra de deuda pública para frenar un riesgo material en la estabilidad financiera del Reino Unido. Y dice, el Banco de Inglaterra se está empleando a fondo en intentar frenar las turbulencias Y que aquí desarrolla. ya, perdón que te interrumpa, José Luis, que aquí ya es donde entramos en ese terreno. A ver, Ajá. son los bancos, los entes financieros y económicos que pues han especulado probablemente, pero un gobierno decide o no el rescate, ¿no? Dando un poquito de contexto, sabemos que Inglaterra ha tenido un periodo político complicado desde hace varios años. Hay una lucha muy clara entre dos posiciones, dos ideologías. Ayer escuchaba yo un programa en televisión abierta que decían que más que ideologías, esas ya son tradiciones políticas entre izquierda, derecha, liberales, conservadores, socialistas. Entonces, sí que en el gobierno de Inglaterra llegó Liz Truss al gobierno con cierta tendencia, diría yo, populista, ¿no? Con una postura, Postura populista, no pues sí, cierta. ¿no? Postura populista. Y que tomó esta decisión, ¿no? Como viene diciendo la noticia, José Luis, perdón que te interrumpa. Aquí te quedaste en el pasado 28. El pasado 28 de septiembre, la institución que preside el australiano Andrew Bailey, perdón si no lo pronuncio correctamente, anunció que frenaba sus intenciones de deshacerse de deuda pública. Tiene en su haber más de 900.000 millones de euros en bonos del Tesoro británico y que se lanzaba a comprar más bonos a razón de casi 6.000 millones de euros diarios hasta alcanzar un total de 75.000 millones de euros. La intervención iba a finalizar el próximo viernes, pero la estabilidad conseguida en un principio volvió a quebrar al comenzar la semana. El lunes, el banco anunció que incrementaría el ritmo de compras de 6.000 a 12.000 millones de euros diarios. Este martes, en un tercer movimiento destinado a frenar el pánico, se ha comprometido a gastar otros 6.000 millones cada día en comprar bonos indexados a la inflación, los más activos en momentos como los actuales. El índice de precios y cotizaciones se ha disparado. Pero a ver, aquí Ernesto, yo Venga. te voy a hacer una pregunta. Ok. Se supone que uno emite estos bonos para poder recaudar dinero, mantener a la economía, diciendo que este dinero se va a invertir en algo inteligente y eso va a hacer que los bonos tengan cierto valor y después tú los vendas y te devuelvan el dinero. Pero si la economía está entrando en crisis en este momento, Ernesto, y toda la gente quiere vender sus bonos y los está comprando el gobierno, ¿de dónde saca el dinero? Si está invertido y si la Sí, inversión se cayó. que es otra de las grandes preguntas que nos podemos hacer cuando hablamos de crisis, ¿no? ¿Ha habido una burbuja o hay una burbuja? Es decir, ¿en dónde está sostenida? Pues en dónde está sostenido toda esta marejada de toda esta gran estructura, ¿no? Sigue diciendo la noticia que es un problema la decisión que se toma en Inglaterra con cierto, bueno, no sé si la noticia tenga esa tendencia, pero sí podemos interpretar que esta decisión del gobierno de Truss, ciertamente populista, ciertamente inclinada hacia alguna ideología, pues de anunciar planes fiscales que incluyen la rebaja de impuesto y ayudar directamente a empresas y hogares, pues es un problema por la deuda, ¿no? Y este problema se ha dado también en Estados Unidos. Sabemos que en Estados Unidos, cuando llegó la contingencia sanitaria, imprimieron más dinero, apoyaron a los hogares, incluso había una especie de, pues sí, de pensión, de programa de ayuda. Y hablamos de lo mismo, de dónde Estados Unidos o de dónde el gobierno de los Estados Unidos ha obtenido recursos para imprimir más papel moneda.
está realmente sustentada en el tesoro de un país. Pues yo hablaría de especulación, José Luis, ¿no? O sea, respondiendo a tu pregunta, de dónde viene esto? Yo sí hablaría de terrenos de especulación en donde intervienen otros instrumentos financieros que tienen que ver principalmente con deuda, principalmente con futuros, principalmente con promesas, principalmente con, como decimos en derecho, ahora sí, esa bonita frase, a ti te sale re bonito, José Luis, esos actos de realización incierta, ¿cómo va? Actos de realización incierta. Pues que podrían o no pagarse en un futuro, pero a mí me parece que hablamos más de, ahí, aquí ya tal vez ya me pondría ahora sí del otro lado de decir, pues cómo no va a haber crisis, ¿no? Si tenemos a un enfermo, está en la cama, ya está agonizando y lo tenemos conectado a 20 máquinas, una que le da medicinas, otra que le da suero, otra que trata de mantener su ritmo cardíaco, etcétera. Probablemente es que solo hemos alargado y alargado y alargado la agonía. Pues bueno, José Luis, hoy de plano, 20 de octubre de 2022 ya se dio lo que podría ser, y lo que hablábamos antes del podcast, un cisne negro, ¿no? Algo que nadie, que todo mundo intuía que estaba por ahí, que tal vez podría aparecer, pero tal vez nunca. Hoy probablemente sí ya hablaríamos de un detonador importante. Dice la noticia, esta es de BBC News, renuncia Liz Truss, la primera ministra británica, tan solo duró en el poder 45 días. La noticia es de hace 5 horas. Bueno, a la fecha de ahorita, a la hora de que estamos grabando, ya llevará la noticia unas 10 horas. Anunció su renuncia al cargo menos de 2 meses después de asumirlo. Su dimisión se produce luego de enormes presiones por parte de su equipo, de su propio partido, y tras el retiro de dos de sus grandes colaboradores. En un breve pronunciamiento frente al 10 de Downing Street, la sede del gobierno británico, dijo que le había anunciado su renuncia al rey Carlos III, renuncia a la jefatura del Partido Conservador y por lo tanto a su cargo como primera ministra. De crisis en crisis, dice la noticia, ¿no? Empezó la crisis con ella, la mini crisis con Truss comenzó el 25 de septiembre, cuando hizo el anuncio del que ya les estábamos hablando. La libra cayó en mínimos históricos, en la segunda noticia que leímos. Tuvo críticas hasta del Fondo Monetario Internacional por tratar de reducir los impuestos en un momento de crisis económica mundial, porque ¿qué es lo que está haciendo? Como explicabas, José Luis, oye, hay crisis, ¿qué tiene que hacer el gobierno? ¿Contener o dejar pasar? ¿O que la mano, como decían los teóricos, la mano invisible venga y ponga todo en orden? ¿O realmente tomar medidas de pues seguir cobrando los impuestos que se deben, destinar los recursos a lo que debemos destinarlos, priorizar, etcétera, en lugar de por una ideología populista, ganar votos o, pues sí, ¿no? Como se dice, la famosa compra de votos, tomar estas decisiones, pues ya de plano esto fue incontenible y hoy toca renunciar, José Luis. Es, y aquí está una tabla bien interesante dentro de la noticia, la primera ministra con la gestión más corta de la historia. La más corta de la historia. ¿Cómo ves, José Luis, esto? Diría yo, lo que pasa es que probablemente hemos permitido que el mercado se tome más libertades de las que debería. Yo opino todo lo contrario. Yo voy a decir algo que a lo mejor va a sonar muy polémico, pero a ver, entendamos que esto ya no es parte de. Ya sabemos que el mundo tiene cáncer. Ajá. Y todo el mundo lleva diciendo, yo tengo un amigo muy, muy cercano que le mando un gran saludo, me encantaría ver su rostro ahorita, pero lleva esperando la muerte de este hombre con cáncer, incluso Di hablando de. nombres, José Luis, di nombres. No, A no ver. vamos a decir nombres. Que ya ve la muerte de la economía muy cercana, pero al mismo tiempo se habla incluso de posicionamientos donde, esto no lo estoy diciendo yo, lo dicen N cantidad Claro, de partidarios en Internet, donde va a existir el gran reinicio. Pero también entendamos una cosa, ese niño que en la crisis del 29, porque era un pequeño niño, que empezó a jugar con este tema del capitalismo,
a generar especulación sobre los índices y precios de cotizaciones, sobre los futuros de ciertos metales, sobre los futuros de ciertas tecnologías, sobre los futuros de todo. Es un niño en patineta. Y lo peor de todo, de los niños en patineta que aman andar en patineta, así sea, se caigan, se tropiecen, se descalabren, se rompan un hueso. Y sí, el niño en patineta en el 29 se aventó desde un 10º piso en una rampa y se cayó y aplastó la economía del mundo. Hoy ese niño en patineta sigue jugando a la patineta. El problema es que lleva muchísimos años jugando a la patineta. También entendamos una cosa, ¿hasta cuándo va a ser sostenible? Yo creo que hasta que este sistema colapse de manera inevitable, que es ya el punto donde mucha gente está esperando que sea inevitable, pero por ejemplo, en la consecución de una guerra o este tipo de cosas nos llevan a puntos donde no sabemos qué va a pasar. Pero, ¿por qué es importante lo que pasa con esta ministra? Porque espanta al niño en patineta. Si la ministra se para un día en la mañana y dice, yo voy a regalar todo el dinero que hay en Inglaterra, dicen, a ver, pero nos debes dinero, Espérame tantito. estás invirtiendo, espérame tantito, entonces voy a sacar mi dinero. ¿Por Claro. qué? Porque el capitalismo no es aliado del gobierno clientelar. Un gobierno clientelar es aquel que con tal de mantener cómodos o evitar protestas por parte de sus ciudadanos, les regala dinero. Esa es una medida populista, regalar dinero. Y esta señora lo que se levantó fue y dijo, les voy a regalar dinero. 45 días después, ves un desplome en la economía. Lo que precisamente hablabas de este tema del cisne negro, clarificándolo para mí mismo, porque incluso no te entiendo de todo el término, es algo que nadie esperaba que pasara, pero todo mundo sabe que existe. O sea, Ujú. que un país fuerte puede quebrar. Que hoy puedan decir que el gobierno de Inglaterra va a quebrar es algo que nadie en el mundo esperaría. O sea, todo mundo podría decir, uff, Europa es la cuna de buenas decisiones, se unieron, la eurozona, todo mundo se querría ir a vivir a Europa y ahí es donde viene la pregunta y donde viene el tema escabroso. ¿Qué va a hacer la gente que está en Europa, que ve una crisis, que está a punto de perder el valor de su moneda? ¿Dónde me lo gasto? ¿Por qué moneda la cambio? ¿A dónde me muevo? ¿Qué debo de hacer? Y aquí es donde, pues más de seguir, pues te seguiría como un poquito la corriente hacia dónde vamos, Sí, Ernesto. el curso de pues mira, la noticia del país aclara muy bien que, pues que el problema está en que los fondos de pensiones no es cualquier cosa. Hablamos de 2.3 billones de euros, que es casi el doble del PIB de España. Y más de la mitad son estos famosos bonos de los que estamos hablando, de deuda pública. Entonces, pues la fiabilidad de su rendimiento no sabemos si permite asegurar el pago en las próximas décadas. Me gustaría entonces, para ir concluyendo, José Luis, pasar esta última noticia, ¿no? Que de hecho nos compartiste tú ayer. Ayer, aunque la noticia fue desde el 15 de octubre, por primera vez en 20 años, México tendrá una economía más grande que España. No se trata nada más de hacer sumas y restas y decir, pues es bien fácil, ¿no? ¿Cuánto dijo? 2.3, la mitad, no sé qué. No, no, no. A ver, es una noticia importante y sí nos gustaría contrastarla con lo que venimos diciendo. Y respondiendo a tu pregunta, José Luis, creo que pues sería muy fácil dar la respuesta. Pues México, evidentemente México. Sin embargo, no está tan descabellado pensar en México como un destino para invertir y como un destino para asegurar mayor estabilidad en tiempos de turbulencia. Vuelvo a mi postura inicial. Lo que pasa es que una crisis puede o no gestarse con un momento histórico determinado que resuene, ¿no? Podría ser la caída de un banco, podría ser una crisis sanitaria, podría ser una guerra mundial. Esa es una forma de verlo. Otra forma de verlo es como una serie de sucesos que encadenados
van detonando una crisis y es como una muerte lenta. Es decir, probablemente es que la crisis, José Luis, va a durar, bueno, los especialistas dicen que las crisis son cíclicas, probablemente dure 10 años, probablemente sea de una década. Es a lo que quisiera yo referirme. Probablemente es que lo que hemos visto es una serie de eventos desencadenantes que van incluso ocasionando probablemente que haya más eventos críticos. Ya sería ponernos en una postura muy filosófica de si la realidad se va construyendo conforme la vamos pensando, etcétera. Pero en este terreno de turbulencias, pues la mejor recomendación que se le puede dar a una persona, muy posiblemente que vive en Europa, es pues buscar seguridad, ¿no? Seguridad en sus activos, seguridad en sus inversiones, seguridad en sus ahorros, etcétera, porque al final de cuentas hablamos de microeconomía, de economías locales, de la gente real, de la gente de a pie, ¿no? Estos grandes eventos afectan a todos, pero pues uno de lo que está preocupado es de lo que trae en la cartera, como decía yo al inicio, ¿no? O de lo que tengo en el banco, de qué va a pasar con mi casa. Entonces, México es un buen destino. México es un buen destino de seguridad. Hay noticias. Esta solo es una, pero habla muy bien pues, de que económicamente en sí no nos está yendo bien, porque a todo mundo le está yendo mal en el mundo, pero no nos está yendo tan mal, ¿no, José Luis? Lo que pasa es que hay que entender, a ver, y es lo que platicábamos, el hecho de que haya una crisis en el mundo, entendamos algo muy realista. Si de repente dijéramos que quiebra Inglaterra, yo creo que sería No, un punto culmine cállate la boca, histórico como dicen que por ahí. no estamos viendo, ¿no? Les vuelvo a decir, el bendito niño en patineta está todo Ujú, raspado, pero sabe que si se le rompió un pie, puede ponerse 5 vendas y tomarse 10 paracetamol y se vuelve claro, a subir a la patineta. Esa es una realidad que, y sabe cómo funciona esto, pero ujú, eso no significa que no lleve un pie roto o que no deje de doler. Y esos coletazos pegan a países como México. O sea, todo lo que está pasando en el mundo, seamos muy francos, yo no voy a hablar ni bien ni mal de la economía mexicana, no soy partidario de tener una posición, solo soy un partidario de la descripción. A ver, te vas a poner neutral, José Luis, te vas a poner... es imposible ponerse neutral, solo tengo mi posición. No me cae ni bien ni mal el gobierno mexicano, no estoy ni de acuerdo ni en contra, solo una descripción de lo que pasa, ¿no? Además Hablemos es de una bien cuestión. complicado, perdón que te interrumpa tanto, Jesús, pero además es bien complicado dar una opinión en estos días y en estos tiempos de No, redes sociales, ¿no? no, y sobre todo, mire, yo también tenemos que tener posiciones, ¿no? El trabajar con un despacho como DIAM-SC es entender l- cómo las personas en el mundo se sienten, y eso es algo muy bonito, porque vas como entendiendo Claro. cómo se siente el mundo, vas como testeando de repente que los argentinos están viajando porque sienten ciertas cosas, o O el vas fenómeno de los testeando. colombianos, ¿no? O de los venezolanos de últimos días. Ajá, como de los venezolanos que fue una decaída de su migración y Claro. después te enteras 3 meses después que hay una subida en el tema de Venezuela otra vez en su economía, porque otra vez hay venta de petróleo. Entonces, como que vas viendo que la migración es un termómetro interesante y hay Claro, que entender una cosa, ese termómetro también se vive en la vida diaria. A ver, si bien México no podemos decir que tomó las mejores decisiones en la pandemia, tomó una decisión que es importante, no endeudó y más. no endeudó más. Ujú. ¿Por qué? Por necedad, por creencias personales, porque realmente estaban preparados. Yo no lo sé. Ni estoy ni voy a estar cerca del gabinete del presidente como para poder decir, tomaron esta decisión por A o por B. El problema es que salió bien. Entonces, hoy no vemos una gasolina en lo que cuesta en el mundo, como llegó a costar, que llegó a costar hasta 1.5 dólares, 1.8 dólares, y en México estuvo estable. Pero estable no significa barato, ¿ok? Porque la gasolina pasó de que yo llenara mi tanque Claro, de gasolina con 1,000 pesos a 1,300 o 1,400. ¿Cuál es el punto con esto? Que realmente México tomó una serie de buenas decisiones que hoy lo ponen en el mapa. La cercanía con Estados Unidos lo pone en el mapa. Las alianzas que tiene con China y con Europa lo ponen en el mapa, pero lo ponen en el mapa de una manera muy inteligente porque está abierto precisamente
al tema de la inversión. Y para un europeo es sencillo. ¿Por qué? Porque migrar a México desde Europa con los valores que existen no es tan complicado. Bueno, a reserva de que tú tengas una opinión distinta, ¿no, Ernesto? Pues el punto importante de esta noticia creo es reafirmar que la moneda mexicana mantiene la estabilidad, mientras que otras monedas están sufriendo bastantes eh, problemas, ¿no? La depreciación del euro frente al dólar, que es lo que estuvimos viendo en esta bonita hilera de noticias que de bonitas no tienen nada. Creo que lo mejor que podemos decir y recomendar es que ustedes tomen sus propias conclusiones y tengan mucho cuidado al opinar, porque vivimos tiempos turbulentos de crisis y de susceptibilidades en todos lados, además de que se vale tener respeto, ¿no? O sea, creo que se vale, es totalmente válido emitir una opinión con el debido respeto. Eso no debería ni prohibirse, ni atacarse, ni censurarse jamás. Y ese es el objetivo de nuestro podcast. Hoy quisimos compartir con ustedes algunas de las noticias que nos sorprenden al día de hoy, que nos preocupan y que desde luego nos permiten tener una mejor perspectiva para nuestro objetivo, que al final de cuentas nuestro objetivo es muy claro, apoyar a los migrantes que por necesidad o por gusto, si hablamos de necesidad, porque huyen por miedo, por guerras, por crisis de sus países y quieren tener una opción de vida digna en México, nosotros les podamos apoyar. Vamos a seguir haciendo este tipo de podcast, este tipo de programas. Nos interesa seguir desarrollando temas de las crisis. Hablaremos también de las crisis migratorias desde la perspectiva político y sociológica de países como pues, Venezuela, como veníamos diciendo, de lo que va a suceder con todas estas personas que están intentando llegar a México. Pero insisto, saquen sus propias conclusiones. Aquí hemos emitido las nuestras, poquito jugándole al abogado del diablo, sin ser especialistas. Recuerden que su servidor y el licenciado José Luis, mi querido amigo, somos abogados migratorios. Nada más, ¿no, José Luis? Sí, pero pues de antemano la opinión ahí está. Creo que Internet es un buen espacio para hacer eso y sobre todo para dar una perspectiva de cómo te sientes, ¿no? Yo creo que si el día de la mañana te paras y dices, quiero migrar, por lo menos quieres saber cómo está la perspectiva del Claro. abogado que te va a atender. Es algo muy recurrente que las personas que vienen migrando de Europa, de Estados Unidos, de Perú, vaya, de cualquier lugar del mundo, siempre te hacen la misma pregunta. ¿Y cómo está México? ¿Y cómo está el panorama político en México? ¿Y cómo está el panorama económico en México? El presidente de México está peleado con el presidente de Estados Unidos. ¿Son socialistas? ¿No son socialistas? Porque es ¿Qué una tan visión, caro ¿no? es? ¿Cuánto me voy a gastar? Uh-huh. Porque muchas veces podemos pensar, pero imaginemos que llegáramos al punto donde un euro costara 10 pesos mexicanos. ¿Se imagina? O sea, ese sería un punto crítico en la historia mundial, pero pues también puede ser una realidad. O sea, tienen una guerra en puerta, tienen una posible caída de la economía porque se tengan que resguardar, tienen al peor enemigo del occidente justo al lado de la casa. Creo que por ahí Estados Unidos por eso actúa con más cautela, con más comodidad, pero lejos de todo eso creo que es una realidad que esto va a tener una consecuencia y esa consecuencia va a ser pues migrar. Síganos en nuestras redes sociales, tenemos Facebook, estamos en YouTube, tenemos por ahí TikTok, en Twitter también estamos. Revisen la página web, suscríbanse al boletín para que reciban los artículos que vamos escribiendo. Contáctenos a través de estas redes sociales, de estos medios de comunicación, directamente al WhatsApp directo del licenciado José Luis. Así, quien está respondiendo los WhatsApps ahí eres tú, José Luis, ¿verdad? Tú personalmente respondes cada uno de ellos. Trabajamos porque así se puede, sin embargo, hay un gran equipo ahí atrás, Tenemos un equipo no hay detrás, que demeritarlos, pero sí, es buscamos enorme. asesorar a todas las personas que tienen intención de obtener una visa, de residir en México, de obtener refugio en este país, etcétera. Nos vamos, José Luis, voy a dejar la última pantalla, esta frase que resuena bastante fuerte en estos días de turbulencia. ¿Algo más que quieras añadir? No, pues
Gracias, Ernesto, por estos momentos y gracias a todo el Gracias, equipo de un Día placer. MSC siempre. A las 3. 1, 2, 2, 3. 3. Nadie Nadie es es ilegal en ilegal en este este mundo. mundo. Casi, Ay, José Luis. por amor de Muchas Deus. gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos la próxima. Bye.